disculpad, el poner algo en el apellido de salud pública es muy sencillo. Y en este caso, si nos ponemos así, pues absolutamente todo puede ser un problema de salud pública. Y realmente nada puede ir en contra de la salud pública, ¿no? Es decir, es difícil que cuando decimos que algo es un problema de salud pública vayamos en contra. Porque, bueno, pues tenemos cierto aura de, bueno, que algo que nos afecta a todos, pues sí o sí tenemos que abordarlo. Pero realmente habría que preguntar si sabemos lo que es la salud pública. Podríamos preguntaros a cada uno de vosotros o a la gente que está en casa qué es la salud pública y probablemente cada uno de vosotros y de vosotras nos daríais una respuesta completamente diferente. Y eso hace que sea complejo definir, categorizar y enmarcar problemas dentro del ámbito de la salud pública. Había una encuesta europea donde indicaba los 10 problemas de salud pública principales para la población europea. Y de esos 10 problemas que se categorizaban como los prioritarios, esta Dirección General de Salud Pública solamente tiene competencia frente a 8 de ellos. Perdón, frente a 2 de ellos. Por tanto, imaginaos lo complicado que es trabajar en salud pública. Sin embargo, pues yo creo que no hay ninguna duda de que la obesidad... Uy. ¿Ahí no se va a ver? Sí, se va a ver. Se va a ver. Eso tenedlo claro. Ya se está viendo. Sí que tenemos claro que, pero hay una antes, ahí está, que esto es un problema de salud pública. Yo, de formación, soy preventivista, soy epidemiólogo y, por tanto, hay mucha gente que piensa que mis pacientes o que los sanitarios para mí son paper, son papeles, son números. Y hay veces que puede tener razón. Nosotros no tenemos corazón, sino que tenemos una tabla tetracórica aquí, ¿vale? Pero hablar de obesidad es hablar de emociones. Hablar de obesidad no es hablar realmente de los datos que podemos conocer todos, que sabemos que ninguno de los países de la región europea está cumpliendo los objetivos para 2025, que una de cada 2 personas autorreporta que tiene sobrepeso o que tiene obesidad, o el dato de 1 de cada 3 niños. Esto, insisto, son datos, pero detrás de esto hay una persona que se levanta. Hay una persona que tiene problemas de salud, que los puede generar, pero hay una persona que también tiene un conflicto muchas veces consigo mismo. Y que la sociedad tiene un conflicto con esa persona. Y eso va mucho más allá de los datos. Hablar de obesidad es hablar de emociones. Y si queremos realmente llegar a una persona cuando la tenemos sentada delante nuestra y tiene obesidad, habría que tratar de irnos hacia atrás y entender por todo lo que ha pasado esa persona con su obesidad para que las decisiones que tiene que tomar recomendadas por nosotros realmente le merezcan la pena. Y esto no es nada sencillo y luego cuando nos hablen de abordajes tanto en primaria como abordajes en el ámbito hospitalario nos podrán alumbrar más sobre eso. La pandemia, ¿no? La pandemia, nos encanta la pandemia, y más a un preventivista le culpa de todo. Estábamos trabajando maravillosamente, pero llegó la pandemia y ahora las cosas van fatal. Pero no es culpa nuestra. La obesidad la estábamos abordando maravillosamente bien, pero es que llegó la pandemia y se nos ha truncado todo. ¿Seguro? ¿Seguro que le podemos echar la culpa de la pandemia a todo? Es decir, ¿qué datos estábamos teniendo aquí? Es decir, realmente el sobrepeso en función del inexacto IMC estaba mejorando del año 2006. Fijaos cómo era en 2006 y cómo era en 2017. 2 años y medio, básicamente, antes de la pandemia. Y exactamente igual con la obesidad. En 2006, un 15%, mientras que había un 17% en 2017. Estábamos haciendo bien las cosas, pero de repente la pandemia nos lo ha truncado. O las políticas que estábamos implementando llevan mucho tiempo sin que funcionen. Y estos son datos que los tenemos en primicia, ¿vale? Estos somos nosotros. Esto es la población andaluza. Estos son los datos de la encuesta andaluza de salud que acaba de terminar, ¿vale? Es la primera vez que se están poniendo en público estos datos sobre la obesidad, sobre cómo somos nosotros, ¿vale?
por grupo etario y haciendo una comparación desde 2007. No es culpa de la pandemia, es culpa de que las cosas por algún motivo no las estamos haciendo de forma correcta. Fijaos el total, ¿vale? Fijaos el total de cada uno de los grupos etarios, ¿vale? Voy a quitar un momento la silla. Fijaos que tenemos un 20% de hombres y mujeres que entre 16 y 24 años informan o reportan que tienen sobrepeso y un poquito más que tienen obesidad. Y este último histograma, esta última barra, es el total en 2023. Ahí tenemos la evolución, es decir, ha aumentado 1,4 el sobrepeso, 0,6 la obesidad, sabemos que está aumentando. Hay una tendencia, ¿no? Si vemos cada gráfico, si vemos cada cuadro, por ejemplo, de 35 a 44 años, de 2007 a 2023, hay una evolución. Bien, pero a mí me gusta mucho más ver esta gráfica de otra forma, que probablemente nos ayude a entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos abordar a la población. Año 2007, ¿qué edad tienen? Entre 25 y 34. ¿En qué año estamos? 2023. ¿Quiénes son esta gente? Esta gente son estos. ¿Y cómo es su nivel de sobrepeso aquí? 40%. ¿Cuál es su nivel de sobrepeso aquí? 16 años después, 15 años después, 14 años después. 40%. ¿Esta gente quién es? Esta gente es esta. Esta gente es esa. Y si nos fijamos en la evolución, vemos que no cambia nada. Es decir, que realmente esto que nos está marcando, nos ha enseñado dos cosas. Punto número 1. Nos enseña que la gente que tiene menos de 25 años, entre 16 y 24 años, su estilo de vida hace que cueste un poquito más que tengan sobrepeso o que tengan obeso, o que sean más optimistas con su peso. Pero realmente, claramente, tienen menor. Se comentaba antes, puede que su entorno sea menos obesogénico. El hecho de estar en el colegio, de estar probablemente en la universidad, de tener que moverse, de tener un menor poder adquisitivo que hace que yo no pueda tener determinadas comodidades que luego sí voy a ir obteniendo. Y a partir de 24 años yo empiezo a trabajar. Pero lo que nos dice el primer y el último es que luego lo que se instaura una vez que pasan los 24 años, básicamente 16 años después, esa misma población tiene los mismos niveles. Por tanto, lo que no seamos capaces de conseguir antes de los 25 años va a ser muy difícil que luego lo podamos modificar. De ahí la importancia que tienen las políticas de salud pública. ¿Por qué? Porque modificar hábitos es tremendamente complicado. Y no son los hábitos muchas veces lo que hace este tipo de problemas, sino son las condiciones sociales y de vida que tenemos. Y eso es en lo que nosotros, desde el ámbito de salud pública, tenemos que trabajar. No se quiere quedar. Ahora sí. Aquí estamos inventando la rueda. Es decir, aquí estamos repitiendo el mismo diagnóstico que, por ejemplo, Michael Marmot en los años 80, con su estudio de Whitehall, ya hizo. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues que hay un gradiente entre formación de la persona, en este caso formación en cuanto a estudios, y obesidad. Es decir, que cuanto más formado estoy, menor nivel de obesidad tengo. ¿Significa que soy más listo porque soy universitario? No. ¿Significa que no? Hay un gradiente y hay muchas cosas que esto lo explican. ¿Vale? Probablemente alguien que es universitario tenga unas condiciones a su alrededor distintas, unos factores socioeconómicos quizás distintos de otros que no acceden a este tipo de formación y hacen que
en este caso mi entorno, sea más obesogénico. Pero realmente estamos aquí, es decir, la obesidad a mí me va a generar muchos problemas. Y lo sabemos. ¿Hay que poner? Pone que es una condición. Es una condición, es un factor de riesgo, es una enfermedad. Nos atrevemos a decir que la obesidad es una enfermedad porque le llamamos epidemia. Igual que al tabaquismo le llamamos adicción. Hay algo que quizás nos impide el declararlo realmente como una enfermedad. ¿Qué puede ser eso que a veces hace que no llamemos a la obesidad enfermedad? Pues que quizás tengamos algún tipo de sesgo. Que quizás pensemos, o tradicionalmente hemos pensado, que si alguien es obeso es por su culpa. Y como algo es su culpa, no puede ser un enfermo. Porque una enfermedad es algo ajeno que a mí me viene y me indica una condición sanitaria que me perjudica. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque si realmente estamos pensando que una condición, una enfermedad, es culpa, en este caso, de quien tenemos enfrente, la forma de abordaje que vamos a tener, tanto individual como a nivel de salud pública, van a estar sesgadas. Y no podemos tener condicionamientos a priori cuando trabajamos un problema de salud o de salud pública, en este caso, como es la obesidad. Esta enfermedad me va a generar peores enfermedades, va a limitar mi esperanza de vida, me va a causar también problemas de salud mental, no solamente por el hecho de cómo me siento yo, sino de cómo me hacen sentir. Es decir, hay pocas enfermedades crónicas que desde la infancia te puedan hacer bullying, por ejemplo, en el colegio, y la obesidad sabemos que es una de ellas, y evidentemente pues también a nivel sanitario supone una carga económica, y esto pues, obviamente no se puede esconder. Tenemos una imagen de la obesidad que puede estar muchas veces, si lo conocemos, es decir, esto no es nada novedoso, pero siempre tendemos a igualar obesidad con felicidad. ¿Alguien, por ejemplo, ha estado en China o en el sudeste asiático? ¿Y cómo son las imágenes de Buda? ¿Cómo representan allí a Buda? ¿Gordo o delgado? Buda en sí es delgado. Si veis auténticas representaciones de Buda, es delgado. ¿Por qué nosotros aquí tenemos a Buda gordo? Ese no es Buda. Y eso representa un sufrimiento. El Buda que vemos nosotros, gordo y feliz y contento, según cuenta la historia, es un monje budista que era tan tremendamente bello, que tenía tantos y tantas pretendientes y tantas, ¿cómo llamarlo?, tantas distracciones o tantas tentaciones, que decidió afearse por su sufrimiento para evitar eso. Y su forma de afearse fue engordar. Y ese es el Buda gordo que nosotros vemos, que no, o sea, ese es el monje gordo que vemos, que no es Buda, pero Buda es delgado. Por tanto, también la obesidad me habla de sufrimiento, aunque ni siquiera nos hayamos dado cuenta de eso. ¿Y cómo tenemos que trabajarlo? Pues lo sabemos, es decir, en 2015 se publica un artículo maravilloso que es el futuro de la salud pública. Se publica en el New England y en él se establece la pirámide de la salud pública. Y merece mucho la pena realmente que lo veáis. En esa pirámide de la salud pública se ve cómo hay una relación inversa entre la inversión de tiempo y esfuerzo que yo hago para resolver un problema, el impacto en salud pública que tiene ese problema. Y claramente se ve cómo la intervención individual supone un impacto muy pequeño, un esfuerzo individual muy grande y un esfuerzo también del sistema enorme. Sin embargo, en la base de esa pirámide están los factores socioeconómicos, donde suponen un esfuerzo menor, pero un impacto mucho mayor. Y eso es lo que habla de determinantes sociales de la salud. Esto no es un mantra que siempre repetimos, esto es una realidad. Lo decía antes,
José Juan. Es decir, si realmente mi entorno es obesogénico, si a mí nada me ayuda a tomar decisiones que sean favorables a no tener obesidad, pues a mí me va a costar tomar esa decisión. ¿Y quién puede ayudar a que eso no exista? Hay 100 factores externos a la persona que influyen en la generación de obesidad. Si la persona no puede hacer eso, no solamente son los hábitos de vida, son las condiciones alrededor. Y esos determinantes, desde luego, van a alterar mucho. Y, como digo, esto no es inventar la rueda, esto lo sabemos hace mucho tiempo. ¿Y qué podemos hacer? Los diagnósticos los tenemos, pero ¿lo estamos aterrizando? Pues sí. Sí lo estamos aterrizando. Y podemos trabajar, por supuesto, en el ámbito de la intersectorialidad. Vale, pero ¿esto cómo lo hacemos? Pues empezamos pasado mañana. Andalucía empieza pasado mañana. Andalucía, desde pasado mañana, sienta a su mesa a todas las consejerías de Andalucía a trabajar específicamente en el ámbito de la salud. Hay un Consejo Andaluz de Consumo, hay una Comisión Municipal para la Valoración de Municipios Turísticos, hay un Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos, hay muchos temas que se tratan en consejos andaluces. Ahora hay un Consejo Andaluz de Salud. Hay una mesa intersectorial donde todos los directores generales se sentarán para que la consejera y la viceconsejera, y ahora mismo también yo como director general de Salud Pública y las personas que nos sustituyan, tengan una mesa de salud en todas las políticas y para todas las políticas, donde salud marque las directrices de cómo se tiene que trabajar para que todo el mundo tenga claro cómo impacta a nivel de salud las políticas que nosotros hacemos, pero fundamentalmente las políticas que hacen otras consejerías, que tienen un impacto mayor probablemente en conjunto que lo podemos hacer nosotros. Y eso es un hito que por fin tiene Andalucía, que no existe en ninguna otra comunidad y por fin realmente se va a trabajar la salud en todas las políticas como nos dijeron siempre que había que trabajarlas, de una forma intersectorial, pero sentándose a una mesa dirigida, liderada y coordinada, en este caso, por salud. Y esto ya se va a quedar. Y yo, sinceramente, tengo mucha confianza en que dentro de un tiempo esa mesa tenga mucho sentido y realmente nos haya ayudado. Porque vosotros salís de casa y me decís, sí, tú me hablas de factores socioeconómicos, tú me hablas, pero el entorno urbano ya no se puede modificar. El entorno es el que es. Bueno, ¿qué dice ONU Habitat sobre cómo vamos a vivir de aquí a 2060? ONU Habitat lo que establece es que el 60% de los lugares donde vamos a vivir de aquí a 2060 no están construidos. Aún no se han edificado. Se están planificando ahora. ¿Esto es mucho o poco? Esto es que de aquí a 2060 en todo el mundo se va a construir la ciudad de Nueva York cada mes. Imaginaos si no hay forma realmente de empezar a hacer cosas. Claro que se puede empezar. Tenemos un sesgo en el cual pensamos que no se puede avanzar porque ya está todo hecho. No. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo muy tonto. ¿Hay alguien que se haya renovado el DNI recientemente? Cuando había hecho la foto, ¿qué habéis pensado? ¡Qué horror! ¿Quién es este? ¿Quién es esta? Y cuando había entregado el DNI a la policía de hace 10 años, ¿qué habéis dicho con esa foto? ¿Estaba bien? Pero hace 10 años pensé lo mismo que ahora. Porque tenemos el sesgo de pensar que siempre vamos tarde. Y en salud pública, como pensemos que siempre vamos tarde, no avanzamos. Hay que hacer regulación. El sistema de salud tiene que cambiar. Tenemos que trabajar con educación como lo estamos haciendo. Enfermedades referentes escolares que hablen desde la obesidad, que hablen de la promoción de la salud. No hablemos siempre desde la perspectiva de la enfermedad. Tengamos un enfoque salutogénico de modelo de activos en salud. Y la participación social, la participación comunitaria. El mantra de siempre, eso sí es un mantra, no podemos trabajar para el paciente pero sin el paciente. Y es necesario que entendamos cuáles son las emociones que llevan a una persona a sufrir con su obesidad y para cambiar su estado. Y eso es fundamental. Y si no les preguntamos a ellos, nunca nos vamos a enterar.
Voy a acelerar un poco porque yo creo que voy un poco mal de tiempo, no lo sé. Voy mal de tiempo, ¿no? Bien. Pues acelero. ¿Cómo lo trabajamos, por ejemplo, únicamente desde la Dirección General de Salud Pública? Bueno, pues teniendo la primera estrategia de promoción de salud, de promoción de una vida saludable, donde vamos a abordar todos estos problemas desde un punto de vista de generación de salud. No llamemos centro de salud al único sitio donde vamos cuando estamos enfermos en nuestro entorno. Es decir, realmente cambiemos la forma en la que nos referimos las cosas y podremos cambiar la forma en la que vemos el mundo. Hay muchos centros de salud, hay muchos centros de generación de salud. El hecho de que salud y enfermedad no sean un concepto dicotómico, sino que sean un continuo, es algo que nos tenemos que creer. Y a mí me hace falta estar cuanto más a la izquierda de la línea, mejor. Y hay muchos sitios, muchos lugares, muchas cosas, muchos proyectos que me pueden acercar ahí, no únicamente el entorno sanitario. Hay muchos más centros de salud de lo que realmente nos creemos y el año que viene Andalucía sacará su primer mapa de activos en salud donde todo el mundo podrá ver en su entorno, en su distrito, en su barrio, qué tengo en mi entorno que no conozco y que me puede ayudar a generar salud. Trabajamos, bueno, no se quiere quedar esto, pero trabajamos en el ámbito comunitario con nuestros programas RELAS fundamentales, las redes de acción local en salud, trabajar con el entorno local, trabajar programas donde el propio municipio priorice cuáles son sus problemas de salud a través de un grupo motor que ellos mismos hacen. A nosotros, ¿a qué nos va a ayudar? A que hagan suyos estos problemas y que puedan actuar mucho mejor en el ámbito sanitario, en centros docentes, en centros sociosanitarios y, por supuesto, en centros de trabajo a través de nuestro plan de salud local en el trabajo. No me voy a meter en más porque luego nos van a hablar de atención primaria, de cómo se pueden registrar estas cosas en DIRAYA. El PAPEF es algo tremendamente importante, es la primera vez que en Andalucía se puede prescribir, y Granada está siendo centro de ese piloto, prescripción sanitaria de ejercicio físico. Es decir, que a mí, mi médico de familia, me diga, usted va a hacer ejercicio físico. Pero esto no es la recomendación de usted vaya y ande. ¿Usted sabe dónde vivo yo? ¿Sabe la cuesta que tengo? Si yo no tengo coche y vivo aquí, ¿dónde voy a andar? No voy a poder andar. Pero yo me voy a ir, gracias a esto, a un profesional que me va a seguir, que me va a atender, que va a haber una evolución, que va a tener una comunicación, en este caso con el centro de salud, y realmente vamos a usar recursos municipales, recursos locales para trabajar el ámbito del ejercicio físico, algo absolutamente fundamental, como sabemos, para la obesidad. La red de la sandía, a través del Biobin, que yo creo que el director de este plan nos puede hablar un poquito más. Solamente 2 pinceladas, aunque no se queden, me da igual, no voy a jugar más con esto. También vamos a trabajar en 2 cosas, el programa EVACOLE, ¿vale? El programa EVACOLE es el plan de evaluación de la calidad nutricional de lo que nuestros niños y nuestras niñas comen, en este caso en los colegios andaluces, ¿vale? Valoramos absolutamente todo, vamos a los colegios, estudiamos esos menús, los coordinamos con ellos, esas empresas, ya sea cocinas centrales o ya sean cocinas que vengan de fuera mediante concesión. Pero también se va a trabajar además como la palatabilidad, ¿vale? Tan importante es el valor nutricional como que sepa bien, porque si sabe bien, evidentemente me lo voy a comer, si no, no me lo voy a comer. Y luego también vamos a regular, y eso va a ser dentro de poco, va a haber un decreto de regulación de la alimentación saludable, es decir, vamos a marcar qué es lo que se tiene que comer en los centros públicos y también algunos privados andaluces. No hablo solamente de colegios, hablo de oficinas de la Administración Sanitaria, de la Administración General de Andalucía, hablo de hospitales, hablo de colegios, hablo también, como digo, de instituciones privadas. Y eso va a marcar las directrices de cómo tiene que ser ese producto de cercanía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario que regulemos estos elementos. ¿Para qué? Para que lo incorporemos de una forma más sencilla, porque si no, nos costaría mucho hacerlo. Me voy directamente a las conclusiones, que yo creo que no hace falta ni decirlas porque las sabemos todos. Es decir, esto no es, como digo, inventar la rueda, sino esto es una realidad que conocemos, una realidad que simplemente tenemos que abordar. Muchas gracias. Realmente vamos en hora. Vamos en hora, son las 10:50. Yo solamente quería comentar una pregunta, una reflexión, ¿no? Es cierto que la frecuencia de obesidad, la prevalencia de obesidad, parece que no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido. Y ahí hay 2 opciones. O que las intervenciones que hemos puesto en marcha
no han sido lo suficientemente buenas como para que disminuya, o la otra lectura, han sido lo suficientemente buenas para que no aumenten. ¿Cuál es tu perspectiva? La perspectiva es clara. ¿Los datos que tenemos ahora mismo son buenos? Luego, o bien no se ha hecho lo suficiente, a pesar de que ha funcionado, o bien no han funcionado. Por eso comentaba al principio de en la inauguración lo importante que es evaluar los programas de salud pública para que sepamos responder a este tipo de cuestiones. Es decir, ¿mi entorno cada vez es más obesogénico? Sí. Cada vez es más complicado tomar decisiones que me ayuden. También para los chavales jóvenes, ¿no? Es decir, todo el desarrollo de pantallas, evidentemente, y cualquiera que tenga niños chicos o que tenga un entorno juvenil sabe que, bueno, cuesta un poquito más que hagan determinados deportes. Ahora hay mucha afición a, bueno, pues ver pantallas, estar enganchado con redes sociales, y nosotros tenemos que actuar sobre eso. Por tanto, hayan sido insuficientes o no hayan funcionado, sí o sí tenemos que, por un lado, evaluarlas para saberlo, pero tenemos claro que los datos no son buenos, por lo que tenemos que, sabiendo que el entorno va a ser más obesogénico, poner nuevas medidas que ayuden a que eso no ocurra. Sí, muchas gracias por su intervención. Yo quería preguntarle, como director general de Salud Pública, ¿qué opinión tiene usted de incluir la salud pública dentro de una franja de edad en la que podemos intervenir no solo durante esa etapa, sino muchos años más tarde, y es en la escuela? Hace no mucho tiempo se incluyó una hora más, una sesión más de actividad física, uno de los factores importantes en la regulación del peso corporal, en la infancia y también en la edad adulta. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Sería conveniente darle una vuelta a eso y no solo evaluar e intervenir en los menús, sino también evaluar e intervenir en la parte del gasto, no solo en la ingesta, sino también en el gasto? Absolutamente. Y comentaba, lo que pasa que ha sido rápidamente al final. Tenemos un programa con enfermedades referentes escolares, son 411 las que tenemos en Andalucía, donde se está trabajando entre la Dirección General de Salud Pública y el Servicio Andaluz de Salud, junto con la Consejería de Educación, cuál va a ser, por así decirlo, su programa formativo. Es decir, qué porcentaje de tiempo van a dedicar a salud pública, qué van a dedicar a salud mental, qué van a dedicar también al paciente crónico, a la salud sexual y reproductiva también, y una parte muy importante va a ser orientada a la salud pública. Y dentro de los programas de salud pública que va a trabajar la obesidad. Por supuesto, es decir, la formación y la información que deben tener los chavales jóvenes adecuada a su edad, específica, para ellos es clave, para que ellos entiendan que el tema de estar gordo o no estar gordo no es una cosa estética, es una cosa que va mucho más allá. Y sobre todo, darle a ellos herramientas durante muchos años, porque aquello que desde los 4, 5, 6 años hasta los 18 me van metiendo, eso acaba calando. Luego yo salgo del colegio y hay una serie de años en los que eso lo puedo olvidar, pero todo vuelve. Y por tanto, eso, que lo tengan en su interior, para que tengan conocimiento de cómo se deben hacer las cosas, para que cuando estén preparados las hagas, es fundamental. Y por eso introducir la salud pública en el ámbito de la educación, desde luego, para mí es prioritario. Buenos días. Quería agradecerle la charla que ha dado. Ya sé que es un buen ponente porque ya nos ha dado a nosotros también alguna charla y la verdad que es muy agradable escucharle. Pero mi pregunta o mi reflexión iba por lo siguiente sentido. Muchas veces nos caemos en que sí que es verdad que el entorno, el hábitat en el que viven los pacientes puede ser complicado. Hay zonas que son muy escarpadas para personas que tienen insuficiencia cardíaca o tienen problemas de artrosis o cualquier otro tipo de problemática que les dificulta. Pero sí que es verdad que las personas tienen
en su entorno, por lo menos si una persona va con andador, pues yo, por ejemplo, a mis pacientes en alguna ocasión les recomiendo que por lo menos que anden por el pasillo de su casa. Es decir, el poquito ejercicio que puedan hacer es bueno. Otro tema que me parece importante es que no se ha mencionado, por lo menos no me he dado cuenta yo de que lo hiciera, es el tema de las nuevas tecnologías. Ayer concretamente, o antes de ayer, oía una reflexión que hacían de que los niños, incluso bebés, de 1 año y medio ya se les está exponiendo a las nuevas tecnologías. Lo estamos acostumbrando aquí. Para que no molesten, pues ya lo vamos exponiendo y así lo tenemos entretenido, el niño no llora, llegan al colegio. No puede ser un niño con 8 años que tenga un teléfono y que lo esté utilizando en el colegio. No caemos en que luego se van al recreo y están todo el rato con los teléfonos, no hacen ejercicio. Es decir, son cosas que tenemos que aplicar desde ya. Otro tema importante es el tema de comer fuera de casa. No nos damos cuenta de la problemática tan terrible que es que no estamos controlando lo que se está alimentando la población, sobre todo en dulces y en temas con sal. Es decir, las patologías cardiovasculares y el tema de la obesidad que predispone también a esas patologías, a diabetes, a hipertensión, la estamos creando. ¿Por qué? Porque yo trabajo y muchas veces no me da ni tiempo a prepararme mi comida y lo que hago es que como fuera. Hay que regular eso. Yo, por ejemplo, no soy una persona que le eche sal a la comida, pero en cuanto he tenido que comer fuera, por desgracia, es una sed terrible. ¿Por qué? Porque le echan sal, le echan un exceso de sal que luego te obliga a que bebas más y a que comas más, porque estás en reuniones y todo eso perjudica. Y creo que es importante que lo reflexionemos, que habría que hacer un tema multidisciplinar en el control, ya no solamente médico, sino que también desde economía. Si lo que es más sano cuesta más, no lo voy a comprar lo que es más barato, que tiene más grasa y que es una comida basura. Muchas gracias. De la pregunta, y es una reflexión más que una pregunta. Nos vamos a enfrentar durante toda esta mañana a un problema con más de, lo ha dicho, 100 factores que influyen. Sobre cada uno de esos factores podemos hacer una intervención diferente. Y una intervención que al final deben estar integrados. Yo creo que hablar de obesidad y hablar de prevención de obesidad hay que diferenciarla de el momento en el que ya tenemos el problema. Sobrepeso, obesidad como tal y la prevención un poquito antes. ¿Qué se está actuando? Yo creo que de una forma integral, de una forma global, con múltiples intervenciones que no hace falta insistir, pero siempre nos faltará alguna. Siempre nos faltará alguna. Yo lo único que planteo es que hagamos preguntas muy concretas, porque sobre la obesidad podemos reflexionar todos. Sobre qué podríamos hacer en obesidad lo podemos hacer todos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, que espero que la próxima ley de alimentación saludable me lo resuelva. En la Universidad de Granada, en una licitación que intenté sacar para máquinas de vending, queríamos que el 70% de los productos fuesen productos saludables. No se presentó ninguna empresa. Y entonces sería magnífico tener una regulación para poder ir en busca de ese tipo de intervenciones. Y son ejemplos y podríamos poner muchísimos ejemplos. Yo, por no prolongar. Sí, bueno. No, yo creo que lo he comentado, pero únicamente por apuntar 3 cosas. Es decir, ventana abierta a la familia, ¿vale? Un programa, un recursos formativos muy importantes para todas las familias, donde se trabaja el tema de las pantallas, y mi guía de salud, donde también Andalucía cuelga muchos recursos para ese ámbito. Y con el tema de la gente que está en zonas de difícil acceso, como podéis comentar, por eso decíamos que tendremos el mapa de activos en salud para que un personal sanitario sepa y tenga más facilidad de recomendación para generar salud a su paciente y que no dependa únicamente de no saber dónde está. Bueno, supongo que tenemos que seguir porque si no vamos mal de tiempo.